Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. El Centro de Historia de Envigado y la administración de la ciudad señorial continúan en esta actividad académica. Hoy trataremos el tema de la gastronomía. Nos acompañan Gustavo Restrepo, director durante más de 20 años de la Corporación Fernando González Otra Parte, no solo en el aspecto administrativo, sino académico. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, don Alfredo. Encantado de estar aquí. De otro lado, el profesor universitario Fabio Carballo, vinculado con el Centro de Historia por varios años, será interlocutor en esta actividad académica. Bienvenido, doctor Fabio. Muchas gracias, doctor Vanegas. Un placer estar nuevamente con usted y con Gustavo en este espacio. Entonces, iniciamos con el tema gastronómico y nos ocuparemos de un sitio muy importante, icónico de Envigado, que es el Café de Otra Parte. Y al hablar de Otra Parte, tenemos que mencionar primero que todo a la Corporación Fernando González Otra Parte, que ha tenido en su cabeza y liderazgo a Gustavo Restrepo. Bueno, entonces, hablando de la Corporación Otra Parte o del Café de Otra Parte, me gustaría preguntarte, Gustavo, ¿cómo ha sido el desarrollo, digamos, del café, pero creo que tiene que ver también con el desarrollo de la corporación? Entonces, si nos podrías contar un poco sobre esa historia. Así es, profesor. Y también un poco más allá con la historia de la Casa Museo y otro poco más allá con la historia de la casa en sí. Claro. Entonces, para hacer un resumen, pues sí, Otra Parte es la casa familiar de Fernando González y Margarita Restrepo. Fernando González, abogado, escritor, filósofo, diplomático. Doña Margarita, una señora de una familia muy distinguida de la Medellín del siglo XIX, fue hija de Carlos Restrepo. Ellos se casaron en 1922, tuvieron 5 hijos, que fueron Álvaro, Ramiro, Pilar, Fernando y Simón. Fernando González, a pesar de lo dicho, no fue un hombre nunca de dinero y durante muchos años soñó con tener su propia casa. Esto fue posible tras la muerte precisamente del presidente Carlos Restrepo. Doña Margarita heredó algo de dinero y con unos pocos ahorros adquirieron el lote que le había pertenecido además a una pareja alemana. Y el alemán había muerto. Había muerto en un accidente de tránsito por el sector de lo que hoy llamamos la Agua Catala. Y entonces Fernando González y doña Margarita adquirieron el lote, empezaron a trabajar en la construcción de la casa. Efectivamente la empezaron a habitar a finales del año 40 o principios del año 41, y en ese primer momento la llamaron la Huerta del Alemán. Con el tiempo también la llamaron la Colmena de Ramiro. Luego, finalmente, en el año 59, Fernando González le dio el nombre definitivo, que es Otra Parte. Entonces, hasta ese momento, pues fue la casa de una familia. Fernando González murió en el año 64. Ya había muerto Ramiro, uno de los hijos, en el año 48. Luego, doña Margarita murió en el año 79. Álvaro el mayor se casó y formó su propia familia. Pilar se casó y formó su propia familia. Simón se fue desde muy joven a estudiar a Estados Unidos. Quedó entonces allí
Fernandito con doña, ya quedó Fernandito solo finalmente. Y para resumirte pues la historia, ya en el año 84 era muy difícil sostener toda la propiedad, porque Fernando hijo trabajó muchos años en el Banco de Bogotá, pero finalmente tuvo como una vida laboral inestable, entonces era difícil sostener la propiedad y ya los hermanos le dijeron es hora de vender, pero no quisieron que se perdiera la casa por dada su importancia. Entonces la casa pasa a manos de la alcaldía en el año 84, pero el terreno a su alrededor queda en manos privadas. Entonces la casa se abre como museo en el año 87, trabaja durante 5 años, permanece abierta al público, luego se cierra por diferentes razones y entonces la casa entra también en un periodo de intermitencia. Se abre, se cierra. Hubo mucho amor en esa época, mucha gente le puso amor al proyecto de la casa. Los años 80. En los años 80, en la década del 80 y la década del 90. Hubo muchas personas que lo intentaron, pero no había como el suficiente aporte económico y entonces sostener el proyecto era difícil. Y por esta razón, en el año 99, en el que viajan Simón, el hijo menor de Fernando González, y su hermano Fernando, viajan a Chile. Un paréntesis, es que Simón fue un personaje muy destacado en Colombia porque además de su carrera como ingeniero, como empresario, fue en 3 ocasiones gobernante de las islas de San Andrés y Providencia. Claro. Primero como intendente nombrado por Belisario Betancur, Claro. y luego ya como gobernador elegido Simón popularmente. Entonces viajan Simón y Fernandito a Chile y allá ven un centro cultural dedicado a la memoria de Gabriela Mistral. Un centro cultural que se construyó alrededor de una escuelita en la que ella había trabajado. Gabriela Mistral fue además amiga de Fernando González y se escribían, hubo correspondencia. Y allá en ese momento la casa estaba cerrada y es el año 99. Y ellos dijeron, eso es lo que hay que hacer con otra parte. Entonces regresaron con esa idea, la de convertir la casa en un centro cultural, pero Fernandito se enfermó. Entonces se suspendió el proyecto y finalmente pues Fernando murió el 10 de abril de 2001 y ahí fue cuando Simón dijo, porque Fernando además, como se había ido en el 84 de la casa, había preservado la mayor parte de los muebles y de los objetos, de los álbumes, de los documentos, de las libretas de Fernando González, tenía un legado enorme. Entonces, Simón, hay que crear una entidad que vuelva a abrir la casa y que conserve el legado. Todo un que archivo. dejó Fernando, todo un archivo importantísimo que es el corazón del proyecto realmente. Y ahí es donde Simón dice hay que crear la corporación otra parte. Entonces, se crea la corporación un año después, justamente en el primer aniversario de la muerte de Fernando Hijo, el 10 de abril de 2002. Pero ya Simón y Fernandito tenían el concepto de parque cultural. Y de hecho un gran amigo de Simón de la infancia, el doctor Carlos Echavarría Vallés, un arquitecto, ya tenía incluso unos bocetos de lo que iba a ser ese proyecto. De manera que cuando Simón hizo una presentación pública del proyecto en la Casa Museo en febrero de 2002, es decir, 2 meses antes de la creación de la corporación, ya él expuso los planos de lo que concebía como el parque cultural otra parte, y él ya hablaba de tener un café, de tener un teatro, de tener una biblioteca, que son los espacios que hoy ya va reconociendo el público en el actual parque cultural y ambiental otra parte. Entonces, Simón ya tenía esa idea, finalmente se creó la corporación en 2002 y no ha sido un proceso fácil porque siempre la financiación es un tema difícil, pero lo hemos logrado y entonces pasaron varias cosas. En 2006 logramos algo muy importante. En una gestión conjunta de la corporación y la alcaldía de Envigado y el sector político de Envigado, logramos que el Congreso declarara la casa como bien de interés público y cultural de la nación en 2006. Eso le facilitó a la alcaldía recuperar esa parte del terreno necesaria para el proyecto. Claro, por supuesto. Que ese terreno detrás de la casa y alrededor incluye el terreno donde actualmente está el café y donde está el edificio cultural. El que había quedado en manos de privados. Estaba en manos de una familia, ¿cierto? Entonces, en 2006 se declara la casa como bien de interés público y cultural de la nación. En 2006 además conocemos
nos visita un arquitecto joven y nos cuenta que es nieto del arquitecto Carlos Obregón, que fue el arquitecto que le diseñó la casa a Fernando González, y apenas le hablamos del proyecto, del anteproyecto, él dijo yo les ayudo, y él desde ese momento no se separó del proyecto hasta que lo vio construido muchos años más tarde, en 2019. Entonces, ya eso facilitó la compra del terreno, y en medio de todo eso se gestionaron diseños durante un periodo largo, en fin. En ese contexto creamos el café y lo abrimos el 12 de diciembre de 2006. Y a partir de ese momento el café empieza a apoyarnos no solo a enriquecer la experiencia del visitante, sino a apoyar a la corporación en el aspecto financiero. Y años más tarde, en 2019, se logró ya la apertura total de los nuevos espacios y se consolidó entonces el proyecto de parque cultural que soñaron Simón y Fernando, y el café en medio de todo como gran protagonista, como un motorcito que nos ha impulsado y que ha permitido que la corporación haya logrado todas esas gestiones y todas las actividades culturales que hemos hecho a lo largo de estos años. O sea, el café es parte de la historia, el café hace parte integral de esta historia de la corporación, y por eso el café es el café de otra parte. Es el café de otra parte. De otra parte, de la corporación. Pero también yo recuerdo en lo que uno lee de Fernando, que Fernando salía mucho a caminar y a tomar café, a ver dónde encontraba café. Entonces, eso hace parte también del recuerdo y de la memoria, un lugar como ese dentro de la corporación otra parte. Mucho público, ¿cómo es el movimiento del público en el café? Es la gente de otra parte la que va al café, es otras personas las que llegan a apropiarse de ese lugar. Antes de responderte, les quiero contar algo a propósito de lo que decís de Fernando González como visitante de cafés. Efectivamente, para González, el espacio del café fue muy importante en su vida. Gran parte de su obra fue escrita en cafés, en los cafés de Envigado, en los cafés de Medellín, pero también en los cafés de Europa, donde trabajó como cónsul, en los cafés de Roma, de Génova, de Marsella, de Bilbao especialmente. Y ya en sus últimos años, don Alfredo es testigo, Fernando González salía a caminar mucho con Félix Ángel Vallejo, un gran amigo, y en una de esas caminadas, Fernando González le dice a Félix Ángel, qué bueno que hubiéramos comprado por aquí un lote. Estaban por allá por la Magnolia. Y le dice Fernando González a Félix Ángel, qué bueno que hubiéramos comprado por acá un lote cuando la tierra estaba barata. Y así podríamos construir un salón para venir a tomar café y tendríamos una biblioteca con solo los libros que nos agradan. Entonces para él era un sueño incluso tener un salón para beber café. Y también para hablar del café hay que mencionar la historia de Stultifera Navis. En el contexto de la creación de la corporación Otra Parte, conocimos a un grupo de jóvenes que en el año 99, en el mismo año en el que Simón y Fernandito viajaron a Chile y concibieron el proyecto, en ese mismo año un grupo de jóvenes veía la casa cerrada y consideraban que la casa debería estar abierta y que debería ser un centro cultural. Entonces hicieron algunas gestiones, no resultó ninguna, y por esa razón crearon su propio centro cultural en el barrio Mesa de Envigado. Lo llamaron Stultifera Navis, o la nave de los locos, y en una casa muy bella, muy tradicional. Crearon efectivamente el centro cultural y empezaron a proyectar cine, empezaron a hacer exposiciones de arte, empezaron a invitar a escritores, hicieron, y allá abajo en un sótano que tenía la casa, crearon un café. Y en ese café tenía unos productos con nombres de personajes destacados como Gandhi, como Débora Arango, como Fernando González, como Gonzalo Arango. Bueno, ese grupo de Stultifera Navis fue muy importante en la creación de la corporación y en su desarrollo posterior. De hecho, hoy en la corporación Otra Parte trabajan muchas personas que pertenecían a ese colectivo. Entonces, y el cierre de Stultifera Navis a finales de 2005 coincidió con que ya estábamos
rescatando el terreno para el proyecto, y entonces Sergio Restrepo, que fue uno de los cofundadores de Stultifera Navis y que fue cofundador además de la corporación Otra Parte, entró como empleado a la corporación el 1 de enero de 2006 y nos pusimos en la tarea entonces, poco tiempo después, de adecuar lo que hoy se conoce como el café de Otra Parte. Entonces, y además Sergio había vivido en Italia, entonces él había traído unas recetas de allá, y él además había hecho algunos estudios de culinaria en Italia, y con las recetas de la nave creamos los platos del café. Entonces ahí entramos en tu pregunta, y es quiénes son los visitantes del café de Otra Parte. Pues en ese primer momento, claro, era esa juventud envigadeña, la gente que ya conocía nuestra labor como centro cultural, los lectores de Fernando González, pero también gente que empezó a llegar porque sí, empresarios, y actualmente, por ejemplo, ya con el auge pues, de la señal inalámbrica, el público es muy diverso. Es decir, lo único que yo sabría decirte que tienen en común es que aprecian los espacios culturales y al aire libre, porque es gente de todas las edades, de todos los estratos, y de todas las profesiones. Es un lugar bien, algo que a mí me parece muy bello del café, es que vos perfectamente en una mesa podés tener a unos abuelitos, en otra mesa puedes tener a los hijos de esos abuelitos, y en otra mesa puedes tener a los nietos de esos abuelitos, y todos se sienten igualmente cómodos en el café. O sea, abarca también las generaciones. Es un espacio que abre posibilidades para diferentes tipos de pensamiento, Así es. diferentes tipos de disquisición histórica, cultural, pero entonces también el doctor Vanegas vivió esa época también de estar con Fernando González y de tomar café con él o salir con el doctor Vanegas. ¿Algo más que añadir? No, es que Gustavo nos debe también algo muy importante. La carta, como estamos tratando de gastronomía, la carta del café de Otra Parte está inmersa en los términos de la obra de Fernando. Recuérdanos, por favor, Gustavo. Sí. Sí, señor, desde un primer momento, claro, lo que decíamos ahora, y es que el café realmente no tiene nombre, sino que es el café de Otra Parte. Siempre señala hacia Otra Parte, que es lo importante de nuestra historia, porque ante todo, fíjense que el proyecto en el fondo es un proyecto museístico, sigue siéndolo, porque el archivo es lo más importante, es el legado de Fernandito y otra serie de objetos valiosísimos que nos han llegado con el tiempo, y cuando digo valiosísimo me refiero al valor documental. Entonces, pero la carta desde el primer momento, tiene razón don Alfredo, le hace un homenaje a Fernando González y a su obra. Entonces, en todas las cartas que hemos tenido varias versiones, aparecen imágenes de Fernando González, fotografías, ilustraciones, y los nombres de los productos hacen alusión a su vida y a su obra. Entonces, por ejemplo, el producto favorito mío, que es el más sencillo de todos, que es el café tinto, se llama Fernando González. Pero también está, por ejemplo, el padre Ripoll, ¿cierto? También está el atardecer en Bilbao, en alusión a su experiencia como cónsul en España. Y así, el remordimiento, por ejemplo, el viaje a pie, todos los productos tienen un nombre que evoca una memoria. Exactamente. Y la composición, recuerdas la integración, porque sabes que el café Fernando González es obvio, pero uno de esos nombres que evoca las obras de Fernando, sabes la composición de esos alimentos. ¿Te acuerdas de memoria? Por ejemplo, un asado o el pollo, ¿sabes? ¿Recuerdas algún nombre de la carta? Por ejemplo, las ensaladas, que son la huerta del alemán. La huerta del alemán es una de las ensaladas. Es una alusión perfecta a... O por ejemplo, un día me dijeron las compañeras, vamos a crear un producto que es un agua de panela, ¿cómo lo llamamos? Y me pongo yo a investigar y descubro que Fernando González tenía una novilla que se llamaba panela. Entonces el producto quedó novilla panela. Ese es el nombre. Entonces, toda una historia para este tema de la gastronomía en Envigado y también
parte de la gastronomía del café, otra parte que es un sitio pues de encuentro, es un espacio que rememora al doctor Fernando González y que invita a todos nosotros a participar de este espacio. No sé si hay algo más para decir, doctor Gustavo, Vanegas. agradecerte la participación porque has acompañado a la parte, has honrado la memoria de Fernando González como lo hicimos desde la epopeya fundacional. Sí, señor. Puntualiza eso también, que sería importante que lo puntualizaras cuando la primera asamblea. Sí, claro, es que a mí me gusta explicar siempre que la corporación es un cruce de varias historias. Entonces ya hemos hablado de varias aquí. Una es la historia familiar, obviamente, la de Fernando González, doña Margarita y su familia. La otra es la historia de la que ya mencionamos también, la historia de Stultífera Navis y todos esos jovencitos, Sergio Restrepo, Hugo Mejía, Lina Restrepo, Lucía Estrada, en fin, un montón de gente que no, Uber Vélez que falleció recientemente, un montón de amigos que nos han acompañado en esta tarea, Mauricio Quintero, es imposible mencionarlos a todos. Otra historia es la de los fernandólogos, que no alcanzamos a mencionar en esta entrevista, en la que yo me incluyo, que son Javier Henao Irón, Ernesto Ochoa Moreno, doña María Elena Uribe Estrada, quien pronto le vamos a hacer un homenaje en el 10º aniversario de su muerte. Me incluyo yo ahí. Y la historia de los envigaños raizales que se cruzan en esa fundación de la corporación. Otra parte, como ya lo mencioné, en el primer aniversario de la muerte de Fernando Hijo, el 10 de abril de 2002, y en ese contexto conocemos porque Simón González tuvo un detalle muy bello, y es que Simón, antes de crear la corporación, quiso anunciar en los medios de comunicación la creación de la entidad para que quien estuviera interesado se acercara, porque no era posible invitar a todas las personas que estuvieran interesadas, porque simplemente no sabíamos quiénes podían estar interesadas. Correcto. Y no conocíamos a todas las personas. Entonces, gracias a ese aviso en la prensa, fue que la gente de Stultífera Navis supo de la creación de la corporación, y gracias a ese aviso, don Alfredo Vanegas también supo de la creación de la corporación. Entonces, el día de la cita confluyó un montón de gente a quienes no conocíamos, y ahí se cruzaron todas las historias. La familiar, la de Stultífera Navis, la de los envigaños raizales que llegaron, la de los interesados, los fernandólogos, y don Alfredo fue nombrado como presidente en la Asamblea de Constitución de la Corporación. Otra parte, y desde ese momento venimos trabajando juntos y no hemos faltado a ninguna asamblea. Hombre, nos honra esa exposición tan puntual e importante sobre la corporación y sobre el café de otra parte. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. La vocera de un restaurante tradicional e icónico de Envigado, el Trifásico, Dora Elena Argüelles. Bienvenida. Muchas gracias. El Trifásico es parte del patrimonio gastronómico de Envigado, y en tales circunstancias te invitamos a que compartamos ideas sobre este lugar tan importante. Muchas gracias por invitarme. Me siento halagada de venir a compartir sobre el Trifásico. Es un placer tenerte, Dora Elena. Para empezar, nos gustaría conocer un poco de la historia del restaurante, sus inicios, sus fundadores, sus primeras luchas, digámoslo así, del restaurante Trifásico. Bueno, el Trifásico empezó en el año 1982. El Trifásico empezó con mi hermano Edgar Argüelles, vendiendo empanaditas ahí en toda la esquina de la calle La Buena Mesa. Era el pionero de toda la calle La Buena Mesa. Y no se llamaba el Trifásico, no, se llamaba Asados La Parrilla. Mi hermano empezó a vender empanaditas, arepitas de chocolo, pero mi hermano empezó la carrera de contaduría. Entonces vio muy difícil como seguir ahí y estudiar, entonces se lo vendió a Orlando Montes. A don Orlando Montes, pues. Sí, y él ya empezó como a incrementar, a hacer una carta más grande, más amplia, y empezó a vender el chicharrón, empezó a vender mondongo,
empezó a vender bandeja paisa, empezó a vender el chicharrón de doble carril, el chicharrón de un solo carril. Y eso fue interesándole mucho a la clientela, porque, pues, a las personas que visitaban el sitio, porque el chicharrón era demasiado grande y muy delicioso, y lo es todavía porque se ha conservado la calidad. Entonces, el trifásico siguió aumentando más platos, la carta era más grande, y ya los clientes quisieron inventar un plato porque se vendía la lengua, la posta y la oreja. Pero los clientes, que eran gente de Cartón de Colombia, de Peldar, de Serviunión, de Rosellón, bueno, eran ejecutivos de esas empresas, ellos mismos empezaron a crear la necesidad de poner es que un trifásico, plato de lengua, posta de oreja. Entonces lo pusieron el trifásico. Ya la gente que iba en los carros o buscaban la dirección decían el trifásico y nadie decía asado a la parrilla. Entonces Orlando se vio la necesidad de cambiar el trifásico por, asado a la parrilla por el trifásico. Ya siguió así, con mucho empeño, él muy comprometido con ese negocio, ese legado. Ya Orlando falleció hace 9 años y la que siguió en el negocio fue Mayori, su hija, y yo le ayudo a ella con la cuestión, pues, como administrativo, apoyándola, porque ella, pues, el papá le dejó el legado y ella ya lo estructuró en todas las cuestiones de como el sistema. O sea, ya cambió todo como lo manejaba él, y ya en la parte administrativa más, Como más organizado, más sí, organización. con más tecnología. Correcto. Ya con inventarios, con mucho, o sea, pero el papá le dejó todo, como quien dice, dígalo, hágalo, y pues ya le dejó todo lo que es la materia prima, y ella ya lo El recuerdo de don Orlando es como un hombre muy trabajador, honesto. que se levantaba temprano, que se acostaba tarde, que luchaba por su restaurante. Entonces, ¿cómo sería ese... Orlando fue una persona demasiado hermosa. Es muy difícil describirlo porque Orlando fue también nombrado en Envigado como el caballero, pues como el hombre Ciudadano ejemplar. ciudadano ejemplar. Ese ganó, creo que eso fue en el, uy, no recuerdo la fecha, pero se ganó ese galardón. Realmente la gastronomía y la dirección de las empresas se confunden con sus propietarios. Ajá. Y el trifásico es parte esencial del sector de la buena mesa en el barrio Jardines de Envigado. Y ahí también tiene gran incidencia la administración de la ciudad señorial. Ya. ¿Tienes algún recuerdo de esa reestructuración y cierre de las vías para convertirla en una zona peatonal? Sí, tengo un recuerdo demasiado, o sea, triste, pero muy bueno, porque se creó esa necesidad de poner ese Boulevard Francesco que eso quedó impecable, divino. Eso fue en la pandemia, y ya empezamos. Nosotros estábamos en la esquina y nos vimos en la necesidad de pasarnos para donde estamos ahora, primero por la pandemia, segundo porque ya todos los costos se subieron y se disparó demasiado los gastos. Entonces nos quedamos ahí. La alcaldía, la administración, nos dio a cada restaurante la oportunidad de poner una carpa que diera, por ejemplo, este es el local y la carpa fuera, sobre la avenida, y esa avenida la cerraron, fue con carpas en cada restaurante. Empezamos ahí, súper rico, esas carpas se llenaban. Bueno, ya después de eso, yo creo no, la administración lo vio muy bueno y empezó a hacerla, pues, de volverla peatonal y volverla como la puso hermoso, porque eso sí es una gratitud enorme, porque eso creó más clientela, más turismo, es muy sociable, los niños, es muy familiar. No, eso o sea, yo a veces pienso, o yo estoy segura de que la administración de Envigado puso un grano de arena, o sea, quedó
implementó más y ayudó demasiado a los restaurantes con esa calle, muy bonita. Fue muy duro porque eso tuvo que destaparse, organizar una cantidad o sea, la tierra, el suelo, muchas incomodidades, pero valió la pena. Mucha gratitud ante la administración por ese trabajo tan bonito que le dio a la... Es un mensaje muy importante porque se ve la participación de la administración, Ajá. cómo el presupuesto se distribuye en todas las actividades de la ciudad y el reconocimiento ciudadano. Precisamente usted como residente, vecina de ese gran bulevar de la gastronomía, porque la afluencia de personalidades del mundo, Ajá. porque los visitantes son de todos los... Mucho extranjero. ¿Cierto que sí? Sí, y también al alcalde, o sea, a nosotros, la administración de Envigado, mucho agradecimiento porque incluso en la pandemia fue tan fuerte que hubo un momento que ya no sabíamos qué hacer y la administración dijo, nada, ustedes nos cierran, nos abrieron a nosotros de primero, el trifásico fue el mismo alcalde, nos abrió, ya nosotros teníamos todo lo que el requisito de lo de salud, de los tapabocas, Correcto. de toda esa cantidad de requisitos para poder abrir y nada, porque ya creíamos que no íbamos a ser capaces de seguir adelante. ¿Y cuáles son los platos privilegiados la oferta gastronómica de Aparte del ustedes? trifásico. Aparte del trifásico, que eso sí es nuestro plato estrella, tenemos el chicharrón. Eso es una locura porque en el trifásico el turista que llega es por su bandeja paisa, que trae el chicharrón de doble carril, arroz, carne molida, huevo frito, chorizo, tiene buenas proteínas, su buen frijol, su arepa, aguacate o gallito. Es un plato supremamente vendido. El hígado encebollado también es un plato que encanta a los turistas. Ya le metimos parrilla porque en la noche ya la gente no va a querer frijol, entonces tenemos una parrilla deliciosa. Tenemos ahora, con lo del trifásico, estamos con los desayunos. Empezamos hace un mes. Todos los fines de semana y festivos de 8 a 11 de la mañana. Con los calentados. ¿Cuáles son los ingredientes? Calentado, delicioso. Compuesto por arepa, chicharrón, huevo con nogallito, huevos al gusto. Tenemos también calentado con hígado, calentado con carne. También en el trifásico hay un plato estrella que son los jueves, que son los frijoles verdes con pezuña. Delicioso. También tenemos un plato que se llama la chocosuela. La chocosuela. Todo el manero de cerdo con morrillo, huevo frito y yuca, delicioso también. Es un plato muy vendido, le gusta Hay mucho. mucha variedad, podría decir uno, hay mucha variedad. Y los clientes, ¿cuáles son ahora? ¿Son los mismos clientes de todo tipo de clientes? Tenemos muchos clientes que nos han sido muy constantes y están ahí todavía, pero ya viene la generación, o sea, por ejemplo, don Alfredo, ir con sus hijos y ya esos hijos los llevaba pequeñitos, ya esos hijos grandes están yendo al trifásico, con su esposa, con otros hijos, o sea, la generación. Todas esas generaciones atrás que fueron al trifásico, ya vienen esas nuevas generaciones. Y el trifásico, mucho extranjero, demasiado. Puertorriqueños, americanos, alemanes, rusos, dominicanos, peruanos, ecuatorianos. Somos muy visitados por extranjeros. Sí, por extranjeros. Y yo creo que la clientela ha aumentado más, porque el ambiente, todo eso lo que hablaba don Alfredo, ese bulevar, eso es muy atractivo para el turista, muy bueno. Pusieron unas luces divinas, la noche es muy linda porque pusieron una cantidad de foquitos, entonces se ve muy iluminada la calle, es muy bonita. Y parece que la administración está pensando en hacerla en la L, que da la vuelta a la otra avenida, donde está el otro negocio de... Bueno, entonces... Correlera, te agradecemos mucho tu participación, muy importante la presencia del trifásico, que es un lugar recordado, querido por todos los envigadeños, por lo que representa
lo que ha representado tu familia, la memoria de Orlando, que fue un estudiante del Colegio La Salle, de donde precisamente es bachiller nuestro alcalde Raúl Cardona, bachiller del Colegio La Salle de Envigado. Gracias, Dora Elena. No, a ustedes por invitarme y bueno, quedan invitados y todas las personas que tengan la oportunidad de ver esa entrevista. Allá los esperamos en el Tripacio. Muchas gracias. Un sitio importantísimo de la gastronomía envigadeña es el restaurante Asados Las Palmas. Nos acompaña su vocero y propietario, Víctor Correa. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por compartir con ustedes. Bienvenido, Víctor. Gracias por estar acá. Cuéntanos de la tradición de tu empresa. Yo empecé, Gonzalo Montoya empezó en el 76. En el 76, yo empecé en el 81. Gonzalo Montoya era el dueño del asado Las Palmas. Empecé en el 79, 8 de diciembre. Empecé barriendo, haciendo aseo. En este momento ya soy el propietario, no soy el dueño. Los dueños son los que me visitan, comparto esa felicidad con la gente. Me siento contento con la clientela. Yo llevo 48 años compartiendo asado Las Palmas. Vivo eso, me enamoré de eso y soy feliz allá compartir con la gente. Tremenda ese relato, Víctor. Cuéntanos entonces un poquito sobre lo que ofrece el restaurante, cómo ha variado la carta, cómo ha variado el menú en estos años. Tú que llevas ya 40 años ahí. La carta figura del 79, es la misma de siempre. No hemos cambiado ni un sí ni un no. Sigue siendo la misma carta y el mismo dibujito. Tenemos 40 platos para ofrecerle. Lo que la gente persigue mucho es el pescado, el sancocho de pescado, la cazuela, los sudados, todo lo que la gente está antojado. Y si no lo conseguimos, estamos compartiendo con ustedes allá, le damos gusto al cliente. Entonces, bueno, es todo un placer ir a Asado Las Palmas, que queda en el barrio Los Naranjos. Y al frente del tránsito de Envigado Viejo, ahí tenemos el corredor, lo conocen por el tránsito de Envigado Viejo. Tránsito de Envigado Viejo. Entonces es un muy buen lugar para comer y tradicional también, porque 40 años, ¿cómo te has sostenido todo ese tiempo? La gente lo han querido, lo han compartido ya. La gente, si uno se forma con la clientela, darle gusto al cliente. Entonces a la gente le gusta todo eso, va mucha gente de edad, sí. Y el municipio de Envigado me ha ayudado mucho, el Consejo de Envigado siempre me ha ocupado desde el 81. ¿Y cuál es digamos, el plato bandera, estrella del...? El tipo ya viene antojado. El tipo ya viene con el sudado en la mente. Ya la gente no viene, sino ya vamos a comer el sudado de pescado, el sudado de posta, la lengua, la cazuela de pescado, el sancocho, la carne asada, el solomito, que es muy bueno. Me ha gustado mucho. De todo hay 40 platos para disfrutar. La bandada paisa es muy perseguida y el típico, Las Palmas. Interesante la oferta gastronómica de Las Palmas, que se funde y confunde con una tradición de la ciudad señorial. Muchos mencionaban siempre la morcilla, los chorizos, la asadura, las sopas diferentes de arroz, de papa, de plátano, de guineo, de yuca, arracacha. Vitoria, que Vitoria no es Victoria, sino Vitoria. Es una hace sopita así, es muy buena y es muy rica. Claro, la Victoria, la uyama, la sidra. ¿La uyama la utilizas? No, esa no la utilizo. Tenemos la sopa de guineo, la sopa de arroz. Sopa, tenemos entonces la papa de pobre, que es la sidra. Sí, allá manejamos varios platos. A ver, el que más persiguen allá es la cazuela de pescado, el sancocho de pescado, el sancocho de pezuña, que ya ha tenido un buen servicio, pues la gente le ha gustado.
Buena demanda. Una demanda, tú lo recomendó, el sancocho de pezuña. Ya fue allá, Tulio. Sí, ya de pronto mañana de pronto puede ir a saludarme. Van a hacer un concurso como de bandeja paisa. Ayer iba a ir, pero no pudo ir, entonces me canceló la cita. Vamos a ver cómo nos va, yo creo que vamos bien. Va a ir muy bien. Alfredo, ¿qué más? No, en general la oferta es muy variada, muy interesante. ¿Y qué tipos de legumbres? Tenemos lo que es la ensaladita. La ensalada es de lechuga, tomate y cebolla. Tenemos una de tomate y cebolla y cilantro y la otra de repollo. Eso es lo que manejamos la ensalada. Y lo que es los platos viene acompañado con lo que es un sudado, viene con papa, yuca, arroz, ensalada. Y las carnes asadas con papita y ensalada. ¿Y los pescados? Pescado con papita y ensalada. Un pescado a la vizcaína que es muy bueno. Para uno recomendarlo. Es un pescado a la vizcaína en la cazuela, que es lo que más manejo yo la carta. ¿Y en algún momento han hecho oferta o hay demanda por productos de cacería? Eso depende de los clientes. A veces se da mucho los solomitos, a veces se da mucho la carne. Depende más o menos el momento. Pero Hay digamos, de todo. Tengo otros productos exóticos, como decir guagua. No manejamos, porque la carta mía es de los 79, entonces no puedo meter ni hamburguesa ni pasta, sino que el reconocimiento de las palmas, la carta que llevamos hace tantos años. Eso ha sido el valor Sí. parece que ese es el valor del restaurante Sí, Las sí, Palmas. Es una carta que no ha cambiado. No ha cambiado, sigue siendo igual. Eso es muy interesante. Y tenemos una pintura muy buena allá en Las Palmas para que la gente conozca las pinturas allá, los cuadros antiguos, personas que han ido allá, han llevado la fotico para compartir, que eso se va a perder mucho. ¿Qué personajes han pasado? No, hay mucha gente que tenemos por ahí unos 300 fotos para observar, mirar, recordar. O sea, que hay un archivo fotográfico. Sí, muy hermoso. Pueden compartir, la gente que va a mirar, si de pronto se parecen allá, los abuelos, talabuelos. Entonces, eso tenemos una foto muy espectacular. ¿Cómo ve eso, doctor Alfredo? Tiene restaurante, tiene archivo fotográfico, tiene 40 platos desde 1979. 79. Entonces, toda una variedad y toda una riqueza que nos da el restaurante Las Palmas. Ya vamos a cumplir 50 años. Pasado Las Palmas, a cumplir 50 años el año pasado, me parece. Vamos a ver si de pronto somos capaces de celebrar. Hay que falta una buena celebración. Sí, vamos a ver si somos capaces Claro que sí. de aguantar todo esto, porque Claro está que dura, sí. la cosa está pesadita. No, Víctor, muy reconocido con tu participación, porque realmente la actividad gastronómica no se reduce a los platos, sino a las gentes. Y cómo has hecho una mención importante de la participación de los clientes, cómo ha recibido la visita de concejales, de dirigentes. Yo mismo me he encontrado allá con un líder indiscutible de la ciudad, que es el doctor Héctor Londoño, ¿cuál es el plato favorito del doctor Héctor? Héctor le gusta mucho el solomito con tablas de maduro, es lo que le gusta a él. Pero mucha gente, muchos concejales, le han encantado la comida de Las Palmas, me han ocupado siempre me han ocupado, nunca me dan por fuera. Siempre tienen el granito de arroz para asado Las Palmas, Bueno, que es una ayuda muy buena para uno. Esa es la presencia de la ciudad señorial en Asado Las Palmas y en los distintos centros gastronómicos de Envigado, que como City Plaza, Viva Envigado, Viva Las Palmas, son sectores diferentes de la ciudad señorial donde se ofrece la culinaria universal. Este ha sido una actividad académica del Centro de Historia de Envigado con la administración de la ciudad señorial. Muchas gracias. A usted, gracias por compartir. Lo esperamos por allá. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.